Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que el corazón se les detiene por un segundo al ver una notificación en Instagram? Pues prepárense, porque lo que está sucediendo en el universo de Can Yaman es precisamente eso. Un vuelco al corazón, un giro de guión digno de las mejores telenovelas que él mismo protagoniza, y una pregunta que resuena en cada rincón de Internet y que hoy vamos a intentar responder juntos. ¿Puede algo tan simple como un clic reavivar las llamas de un amor que creíamos extinguido? Agárrense fuerte, porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada señal digital y cada movimiento en la sombra de nuestro querido galán turco, porque las cosas no son lo que parecen y, queridos amigos, el amor en los tiempos de las redes sociales es un campo de batalla fascinante. Hablemos claro, durante las últimas semanas hemos estado viviendo en una especie de montaña rusa emocional. Todos habíamos asumido, con cierta resignación y tristeza, que Can Yaman volvía a estar en el mercado de la soltería. Los rumores eran ensordecedores, y no eran infundados. Las pruebas estaban ahí, o mejor dicho, la ausencia de pruebas era la prueba. La desaparición digital de Sara Bluma fue como un jarro de agua fría para todos los que apostaban por esta relación. Cuando Sara desactivó su cuenta de Instagram, y lo más alarmante, cuando vimos que ambos dejaron de seguirse, el mensaje parecía claro y contundente. Se acabó. En el lenguaje moderno del amor, dejar de seguirse es el equivalente digital a cerrar la puerta en la cara y cambiar la cerradura. Los fans estaban desolados, los foros ardían con teorías de conspiración y corazones rotos, y Can, como siempre, mantenía ese halo de misterio que tanto nos atrae pero que a veces nos desespera. Pero, y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados que nadie vio venir, el destino, o quizás el amor, ha decidido jugar una nueva carta. Justo cuando los titulares de Can Yaman soltero de nuevo empezaban a secarse, el escenario ha cambiado radicalmente. Sara Bluma ha vuelto. Sí, como lo oyen, su perfil de Instagram ha resurgido de las cenizas, pero no ha vuelto sola, ha vuelto con una declaración de intenciones silenciosa pero ensordecedora. Lo primero que todos los detectives de las redes sociales notaron, con el pulso acelerado, es que el botón de seguir ha vuelto a ser pulsado. Can y Sara se siguen mutuamente de nuevo. Y permítanme decirles algo, en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es escrutado por millones de ojos, volver a seguir a tu ex no es un accidente, es una declaración pública. Pero la trama se complica y se vuelve mucho más dulce. No se trata solo de un simple follow, que podría ser cortesía o amistad diplomática. No, amigos míos, estamos hablando de interacción, de ese coqueteo digital que todos conocemos tan bien. La atención se ha centrado en los me gusta, esos pequeños corazones rojos que dicen tanto sin decir nada. Hemos visto cómo una publicación reciente de Sara recibía el beneplácito digital nada más y nada menos que de Sandokan. Sí, Can Yaman ha dejado su huella en el perfil de ella. Y no es unidireccional, porque los ojos más atentos también han captado los likes de Sara en las publicaciones del actor. ¿Qué significa esto realmente? ¿Estamos ante la prueba definitiva de una reconciliación apasionada? Analicemos la psicología detrás de esto. Cuando una pareja rompe y hay dolor o indiferencia, el silencio digital se mantiene. Pero cuando el amor es fuerte, cuando la pasión es intensa, a veces las rupturas son solo pausas dramáticas en una historia que aún no ha terminado de escribirse. El hecho de que hayan decidido hacer visible su reconexión tan rápidamente tras la reactivación de la cuenta de ella sugiere que quizás, solo quizás, la ruptura nunca fue definitiva, o que la fuerza de lo que sienten es superior a cualquier obstáculo que los haya separado temporalmente. Imaginen por un momento la situación. Can, inmerso en sus rodajes, en la piel de Sandokan, un personaje fuerte y apasionado, y Sara, lidiando con la presión mediática. Es fácil que surjan chispas, pero también es fácil que esas chispas vuelvan a encender la hoguera. Este intercambio de likes es como un baile, un cortejo moderno donde le dicen al mundo, y se dicen el uno al otro,
todavía estoy aquí, todavía te miro, todavía me importas. Es fascinante ver cómo una relación tan privada se manifiesta a través de gestos tan públicos. La vuelta de Sara a Instagram no parece casualidad. Parece el retorno de alguien que está lista para ocupar su lugar de nuevo, y el recibimiento de Khan confirma que ese lugar quizás nunca dejó de ser suyo. Por supuesto, los escépticos dirán que solo son amigos, que es madurez emocional. Pero, seamos honestos, Khan Yaman es un hombre de pasiones profundas. Sus miradas no mienten, y sus acciones en redes, aunque medidas, suelen ser significativas. No es alguien que regale atención porque sí. Si está interactuando públicamente con Sara después de toda la tormenta de rumores de ruptura, es porque hay un vínculo vivo, latente y vibrante. ¿Es este el renacer de un romance épico? Todo apunta a que sí. Podríamos estar presenciando el segundo acto de esta historia de amor, uno donde la pareja ha superado una crisis y ha salido fortalecida, demostrándolo con la sutileza de un like, que resuena como un grito de amor en toda la red. Así que, queridos espectadores, la pregunta queda en el aire. ¿Creen que este acercamiento digital es la confirmación definitiva de que Khan Yaman y Sara Bluma están juntos y más felices que nunca? ¿O es el comienzo de un nuevo capítulo lleno de misterio? Lo que es seguro es que donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, parece que alguien ha llegado con gasolina para avivar la llama. Nosotros seguiremos aquí, con la lupa en la mano, vigilando cada movimiento, cada foto y cada interacción, porque en el mundo de Khan Yaman, el amor siempre es una aventura que merece ser contada. Y no creáis que esto se queda solo en las pantallas de nuestros móviles, porque la comunidad fan está en auténtica ebullición, analizando cada hora de conexión, cada emoji y cada posible coincidencia en sus ubicaciones. Porque, seamos realistas, los likes son ese primer paso maravilloso, esa chispa necesaria, pero lo que todos anhelamos ahora es la imagen definitiva. Verlos paseando de la mano por las calles de Italia, o quién sabe, quizás una visita sorpresa de Sara al set de rodaje entre escena y escena. Eso sí que sería el bombazo informativo del año. La tensión se puede cortar con un cuchillo, y la expectación es máxima. Así que por favor, no bajéis la guardia ni un segundo. Si algo nos ha enseñado la trayectoria de Khan, es que le encanta sorprendernos cuando menos lo esperamos. ¿Será esta la semana en la que por fin tengamos la foto de la reconciliación oficial? Todo es posible, en este culebrón que nos tiene a todos sin aliento. Mantened los ojos bien abiertos y el dedo listo en el botón de actualizar, porque presiento que la gran noticia está a la vuelta de la esquina. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.